Estrategia de diferenciación. Cuando nosotros hablamos de diferenciación, nos estamos refiriendo a buscar esas alternativas o atributos diferentes que nos van a, valga la redundancia, ser diferentes o diferenciarnos justamente de las demás ofertas que existen en el mercado. Como en su momento, cuando hicimos el análisis de Porter, pues generalmente uno lo que entiende es que tengo que diferenciarme de esa rivalidad competitiva que existe en el mercado para poder ser yo tomado en cuenta en base a la capacidad que tengo yo de cubrir el dolor o satisfacer la necesidad que tienen mis clientes. Se deben establecer entonces diferencias significativas que realmente importen al cliente. Y esas diferencias significativas que realmente le van a importar se basan justamente en saber detectar los dolores y saber ofrecer esos analgésicos para el dolor para que realmente el consumidor perciba una ganancia o un resultado de la relación que tiene con nuestros productos. Entonces, la diferenciación implica renunciar a una alta participación de mercado. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros nos diferenciamos, posiblemente salimos fuera de la normalidad, lo que está acostumbrando un mercado más grande. Y cuando nos diferenciamos, esto nos da la posibilidad de cierta manera de poder ofrecer una proposición de valor mucho más alta a un costo incluso mucho más alto, haciendo de nuestro mercado masivo, poderlo hacer un segmento más pequeño y realmente atractivo para que pueda ser sostenible. La diferenciación es la capacidad de hacer algo distinto de lo que hace el resto. ¿Cómo definir las diferencias que nosotros tendríamos que comunicar? Miren, en primer lugar, la diferencia no está en el producto, en lo que vende, sino en lo que está alrededor, digamos, en lo que no en lo que se vende, sino en cómo se vende. Ahora bien, ¿cómo podríamos comunicar nosotros estas diferencias que tenemos? El punto de partida justamente es definir el mercado objetivo, su segmento de clientes. Cada segmento de clientes, cada uno necesita un diferencial diferente. Entonces, como primer punto, podríamos definir que uno debe de definir la propuesta de valor, que es justamente la sumatoria de todos los beneficios que ofrece el producto que nosotros estamos trabajando. Es decir, todo lo que está alrededor del producto y que complementa al mismo para dar un mejor servicio. La gran pregunta es, cuando me compran a mí, ¿qué es lo que realmente me compran? ¿El producto per se o todo ese conjunto de beneficios tanto intrínsecos como extrínsecos que tiene el producto para el consumidor? Como segundo paso, tenemos que identificar cuáles son esos beneficios y cuáles son los diferenciales. Beneficio, digamos, es lo que yo tengo, que está muy bien, pero que la competencia también lo tiene. Todos lo ofrecen. No es un punto o fuente de diferenciación. Cuando yo comparo los beneficios propios con los de los consumidores, hay algunos aspectos que no los tiene la competencia. Y esos aspectos que no tiene la competencia, esos son mis diferenciadores. Ahora bien, punto 3. Determinar cuál es el valor que el cliente busca o valora. Y también cuáles son aquellos valores que él no tiene dentro de su prioridad o que no valora. Uno a veces tiene cosas que le cuesta, pero al cliente no le importan. Pasan de ser un valor agregado a ser un costo agregado simplemente. Por ejemplo, a mí me cuesta, pero la gente no paga por él. Es decir, a mí me cuesta hacer un producto, me cuesta agregarle este beneficio, pero la gente pasa desapercibido a ellos. O bien se quita o se comunica esta situación. Si la gente dice, sí, qué bonito, pero mejor quítela y bájele precio, definitivamente no es un beneficio diferenciador. Entonces, lo quitamos. Como punto número 4, priorice por relevancia de los diferenciadores. Definir cuál diferenciador es más importante para ese segmento de mercado. Como punto 5 tendríamos que armar justamente un árbol de argumentos.
teniendo ya los beneficios y diferenciadores. Es decir, tratarlos de ordenar y ordenarlos en un orden, sobre todo cuando yo estoy frente a un cliente y pensando que yo se los voy a explicar. Es decir, cuál va a ser el primer beneficio que yo le voy a indicar que considero yo o que he identificado que es el más relevante hasta terminar en el menos importante. Y también explicarle al cliente por qué yo y por qué no el otro competidor. Esto no es solo para un cliente, es justamente también para todas las labores de comunicación que realizamos, para la página web, para las vallas o cualquier otro tipo de información. Empezar justamente por el beneficio más importante y terminar con el menos importante, pero que siempre son relevantes para el cliente. Empezar por el diferenciador que haya definido como el primero, luego el segundo y después enumerar los beneficios que pueden ofrecer todos, pero que el cliente debe saber que por la categoría en la que está son requerimientos mínimos, pero que complementan la propuesta de valor, aunque lo que me hace a mí trascendental e importante para ellos son los primeros beneficios que yo le ofrezco. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser las características de un buen diferencial? Primero debe de ser único, es único en la percepción del mercado, debe ser valorado por el cliente y específico, lo cual implica que sea fácil de comunicar. Y justamente esto es lo que nosotros vamos descubriendo, interactuamos o nos metemos de lleno a investigar al cliente desde un punto de vista de una investigación etnográfica, conocer exactamente cuál es ese valor que para ellos será único, el cual van a valorar y el cual va a ser específico para ellos. La innovación, marketing o distribución pueden diferenciar un producto. Algo novedoso, diferente, puede causar diferenciación. Una buena distribución, estando en todos los lugares de mi mercado, donde los clientes lo pueden encontrar, también es hacer una diferenciación que apoya al producto. La esencia entonces de la estrategia de diferenciación es ser únicos. Lo que se debe hacer es ofrecer algo especial, algo diferente, como les decía. Para ello, si nosotros nos logramos diferenciar, lograremos alcanzar una fidelidad. Esta fidelidad que asume que el cliente es más valioso que el producto. ¿Y cuáles serían entonces esos 10 caminos que tendríamos que utilizar para diferenciarnos? ¿O cuáles son esas 10 rutas que nos llevan a diferenciarnos? Primero, tener un producto o marca diferente. Segundo, posicionarse diferente, apropiarse de un atributo que nadie más comunica. Tercero, el nivel de servicio, que sea sorprendente, que le haga al cliente decir, wow, ¿cómo me atendieron? No solo decir, es un buen servicio. Número 4, tener un storytelling definido. Contar con una historia que, a la cual se afilien las personas. Como punto 5, enfocarse en resolver los problemas de un nicho de mercado. Sexto, la experiencia del cliente, es decir, el recorrido de interacciones, tratar de que éstas sean más fáciles con la empresa, con el producto. Como punto 7, la especialización, es decir, enfocarse en resolver algo mejor que el resto. La distribución como punto número 8, que es estar presente en lugares más convenientes o mayor presencia para ser encontrado más fácil, para que incluso también puede tener la opción de tener compras en línea. Por ejemplo, el caso de Pepsi, que ustedes ven en Guatemala, no hay lugar recóndito del país en donde haya una Pepsi. Pueden faltar frijoles, granos básicos, pero Pepsi siempre va a haber. Y es justamente porque ellos han establecido también que su gran factor de diferenciación es la distribución. El diseño, la manera diferente de cómo presentamos las cosas como punto 9. Y como punto 10, los procesos. Es decir, esforzarnos también por comunicar la forma especial en que se hacen las cosas, en que se hacen los productos, que se den cuenta el cliente de todo lo que está detrás de ese producto que se está llevando y que está buscando resolverle un problema o resolverle una necesidad. Entonces, la diferenciación implica mayores precios, pero por supuesto con mejor desempeño. Las ideas notables permiten crear justamente diferenciación. Esto es lo que genera la atención.
Una gran idea que parte justamente del dolor de nuestro cliente, de nuestro consumidor, nos va a permitir generar una propuesta interesante e innovadora que va a captar la atención del mercado más que otras propuestas que existan. Y esto definitivamente nos tiene que llevar a cumplir ciertas características en este tema. Nuestros productos tienen que diferenciarse por la calidad, por la innovación, por la satisfacción que le dan al cliente. Estas características son las que permiten innovar. Una innovación de valor, ¿sí? Una innovación de valor está o debe de tomar en cuenta ciertos factores como lo pueden ver ustedes acá. El primer factor, los factores que debe tomar en cuenta es que los factores que se podrían reducir por debajo del estándar, ¿sí? También los factores que se podrían crear que no se ofrezcan, los factores que se podrían incrementar por encima del estándar y los factores que se podrían eliminar y que se dan por sentados. Dentro de estos 4 tipos de factores que nosotros podríamos identificar, podríamos decir que los factores que se podrían incrementar por encima del estándar nos llevan a diferenciarnos. También los factores que se podrían reducir por debajo del estándar, eso sí, no nos generaría una diferenciación, sino al contrario, la percepción en los consumidores se reduciría en cuanto a la concepción que tengan de nosotros de calidad. Y por otro lado, los factores que se podrían crear que no se ofrezcan, estos también nos pueden llevar al tema de innovación y de diferenciación. Entonces, como les decía, aquí les resumo justamente los 10 caminos que nosotros podemos tomar para diferenciarnos. Son caminos que uno tiene que tomar en cuenta y que en su conjunto nos hacen hacer una propuesta diferente al mercado que nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Cómo seleccionar entonces dentro de todos estos beneficios para diferenciarnos y que se conviertan en ventajas competitivas correctas? Por ejemplo, los criterios para determinar qué diferencias promover son los siguientes. Establecer un criterio que sea lo realmente importante, ¿sí? Debe ser un beneficio que aprecia mucho al cliente. También se debe tomar en cuenta el criterio de distintividad o ser distintivo. Los competidores no ofrecen la diferencia, solo nosotros. Por eso es que nos distinguimos dentro de todos. Esa diferencia que nos permite distinguirnos de todos es superior a otras formas similares de beneficios que existen en el mercado. También el criterio importante para promover la diferenciación es comunicarlo. La diferencia se puede percibir fácilmente, pero siempre y cuando nosotros podamos comunicarla, ¿sí? Y que esa diferencia también sea exclusiva o tenga un criterio de exclusividad. Los competidores no la pueden copiar fácilmente. De cierta manera, justamente esa diferenciación exclusiva también tiene que ser costeable, es decir, que los compradores puedan pagar esa diferencia que estamos ofreciendo. Y finalmente que el criterio de redituabilidad o redituable, es decir, que esa diferencia haga que el producto sea rentable para la empresa y que esa diferencia o esa introducción de factor diferencial que nosotros le vamos a establecer al producto realmente genere esa rentabilidad y que no sea un simple atractivo común y corriente. ¿Cómo podemos establecer nosotros diferenciación por medio del producto? Podemos hacerlo por medio de las formas que tiene el producto, por medio de sus características, de tener una característica única y diferente, la manera de desempeñarse o de atender el dolor o de resolver el problema también es único, es diferente, es innovador. También el nivel de defectos que pueda tener el producto es lo más mínimo posible, lo cual nos hace diferentes a los demás. Si el producto es consistente, si tiene durabilidad, si es confiable, si puede tener si tiene opciones de reparabilidad, si tiene un estilo propio, si tiene un diseño propio, con eso nosotros podemos establecer diferenciación. También podemos hacer diferenciación por medio del servicio. Por ejemplo, con las facilidades que tengamos para ordenar, los servicios de instalación que tenga el servicio, las asesorías por la utilización de un producto o servicio,
las formas de entrega, si es inmediata, si es puntual, también eso establece diferenciación. La capacitación que nosotros le ofrezcamos a los clientes, que los eduquemos, que los informemos, que eso vaya aparte de los servicios que ofrecen por comprar un producto o adquirir un servicio, eso también es diferenciarse por medio del mantenimiento y reparaciones, en fin, por otros servicios también que pueda ofrecer el producto, la capacidad de respuesta ante una queja, ante una molestia, la cortesía que podamos ofrecer también en nuestro servicio. También podemos establecer diferenciación por medio del personal. Por ejemplo, cuando hablamos del personal está el criterio de competencia, ¿sí? Es decir, que nuestro personal posee las habilidades y conocimientos que los hacen competentes para ofrecer un buen producto y un buen servicio. La cortesía que puede ofrecer nuestro personal, su credibilidad en este caso, que son personas de fiar, que la gente confía en las instrucciones o en los argumentos que le da nuestro personal, que sea confiable, la capacidad de respuesta que tenga este personal de responder con rapidez a las solicitudes, problemas o quejas de nuestros clientes y sobre todo que sea un personal que apueste por la comunicación, que haga un esfuerzo por entender al cliente y comunicarse con él con claridad. Por medio de la imagen también podemos hacer diferenciación, por medio de los medios de comunicación, es decir, por medio de hacer tarjetas de presentación novedosas, papel membretado, catálogos, utilizar mezclas de medios o formatos de televisión, tipos de anuncios muy diferentes, diferentes propuestas en radio, diferentes tipos de anuncios innovadores. Por medio de los símbolos podemos diferenciarnos con nuestra marca, nuestros colores, por medio de los eventos que realicemos, y nos dedicamos también a hacer una marca que promueve la cultura, hacemos eventos culturales, deportivos, damos donaciones, todo esto tiene que ver con relaciones públicas. Ahí también nosotros podemos hacer diferenciación a lo que hay en el mercado. Si se dan cuenta, también cuando nosotros apostamos por una estrategia general o global de diferenciación, esa diferenciación se debe de plasmar cuando hagamos nosotros nuestro marco estratégico de producto, precio, plaza y promoción, y en cada una de ellas tiene que haber una diferenciación si es a lo que nosotros estamos apostando como estrategia general. Por ejemplo, la atmósfera, es decir, todo lo que tiene que ver con los puntos de venta, como es su arquitectura, su diseño, los muebles, el interior, incluso el mismo aroma. Si uno va a las oficinas de atención o servicio de Tigo, el aroma que expelen estas oficinas es diferente no solo a otros competidores, sino a cualquier tipo de centro de servicio que en Guatemala, y eso los hace ser diferentes. ¿Cómo definir entonces qué diferencias comunicar? Pues prácticamente aquí era lo que les decía, está resumido justamente, pues definir el mercado objetivo, definir la propuesta de valor, identificar esos beneficios diferenciales, determinar cuáles se valoran o cuáles no se valoran. Por ejemplo, cuando hablo de identificar beneficios y diferenciales, es listar esa cantidad de opciones que tenemos para podernos diferenciar, pero de todas ellas vamos a seleccionar cuáles son las que realmente valora el cliente y cuáles son las que no. Y dentro de las que valoran, priorizar la relevancia de cada una de ellas. Ver cuál es la más importante o las dos primeras más importantes para que al momento de construir o armar nuestros argumentos, lo primero que sea el caballito de batalla en nuestros argumentos de venta sean estos dos beneficios, seguido de los otros beneficios adicionales que pueda tener el producto. Y vuelvo a repetir, un buen diferencial o una buena diferenciación que puede establecer un producto es que sea único o que su atributo sea único, que realmente ese atributo o el producto sea realmente valorado por el mercado y sobre todo que sea específico, que el valor diferencial no se confunda, sino que sea puntual y que el consumidor entienda correctamente cuál es la gran diferencia de lo que tenemos a lo que tiene la competencia. Esto es diferenciación que de alguna manera ya viene siendo la estrategia que vamos a ir optando o como propuesta podríamos optar después de conocer a nuestro segmento de mercado, haberlo segmentado, haber hecho una metodología Jobs to be done con él para conocer realmente o validar los dolores y cuáles son esos analgésicos que van a aliviar ese dolor,
las ganancias que ellos esperan y posterior a ello, justamente después de definir el posicionamiento de cómo queremos que nos perciban, ya aquí ya lo podemos afinar más si queremos optar por una estrategia de diferenciación.